que ver justamente con lo regional, con lo provincial. Vamos a tomar contacto ahora con el intendente de General Viamonte, con Franco Flexas, porque el fin de semana pasado se llevó a cabo una reunión el 9 de julio. Tengo entendido que él estuvo allí participando, Franco, como uno de los intendentes, obviamente, de la región. Franco, ¿cómo estás? Buen día ante todo, Eduardo te saluda, gracias por conectarte con nosotros. Gracias a vos, ¿cómo andás, Eduardo? Bien, bien. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo está hoy Viamonte? ¿Cómo se viene llevando Viamonte con estas condiciones climáticas, con este exceso hídrico que tuvimos en esta parte de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está el partido? Bueno, muy complejo, creemos que más del 50% del partido tiene agua, o por lo menos en la mayoría de los campos, porque hay agua ya que no se va, que no se va hacia abajo, no filtra más porque están las napas altísimas y estamos esperando simplemente de que se vayan por evaporación, que es lo que más va a pasar ya en esta época, en este periodo. Y después, bueno, cuando pasan 10 días, 15 días que no llueve, la verdad que sirve mucho porque empieza a bajar el agua, pero sigue entrando mucha, pero mucha de 9 de julio y de Lincoln. Claro, bueno, aquí en Chivilcoy no estamos tan complicados, pero en ciudades como 9 de Julio, como Lincoln, y les pasará a ustedes también, la no recuperación, ¿no? Esto de cuando se quiere asomar un poquito la cabeza, vuelve a llover. Sí, parece que venían todos los fines de semana, pero clavados, lloviendo y lloviendo. La verdad que, bueno, fue terrible, pero también es el tiempo. Sí, Hay sí, un sí, punto sí. donde yo creo que hay más resignación. Capaz que lo malo, obviamente, que tiene que ver con el clima, es por la época. Los productores, digamos, tienen mucha desesperación por sembrar. Esta es un terreno y es un territorio más de agricultura. Entonces, bueno, justamente estamos en un periodo difícil donde se necesita sembrar y bueno, los campos están imposibles, donde se entierran las máquinas, así que desde ahí viene la desesperación, pero después ya hasta el mismo productor entiende de que, bueno, a veces tenemos periodo de seca, a veces de agua y ese no es el problema, sino el momento de la siembra. Sí, y lo que representa y lo que significa para nuestros partidos el tener una buena producción o el tener una mala producción o no tenerla. Totalmente, totalmente. La verdad que nos cambia la dinámica, porque bueno, sabemos que las condiciones del país a veces han estado mal y muy mal y por supuesto nos repercuten, pero si el campo anda bien, bueno, uno lo lleva distinto, no es como en otros lugares de las grandes ciudades donde se cae la industria y bueno, y se paraliza todo. Nosotros, la verdad que con la producción del campo, bueno, todavía se mantiene cierta actividad económica. Déjame preguntarte también qué has recogido, qué te has llevado de la reunión el 9 de julio. Tengo entendido que bueno, participó Patricia Bullrich, no sé si algún otro funcionario nacional, y qué fue lo que pasó a grandes rasgos. Sí, de Nacional, bueno, quien está a cargo de las emergencias nacionales, Santiago Hardy, y después funcionarios de provincia, Néstor Álvarez, subsecretario de Recursos Hídricos, también la Autoridad del Agua, el presidente de la Autoridad del Agua. Y bueno, en sí fue hacer una mesa para trabajar de forma conjunta, como maquinaria que traía Nación y que va a traer, maquinaria que ya tiene provincia acá, y bueno, los municipios que somos los que más maquinarias tenemos, porque la realidad de todo es que los municipios somos los que tenemos las maquinarias disponibles, y en este momento simplemente coordinar el trabajo de emergencia, porque el trabajo de fondo hay que hacerlo cuando no haya agua. El Sí. arreglo de los puentes se va a tener que hacer después, por supuesto, y las obras del plan maestro de la Cuenca del Salado, bueno, ya eso tiene que ver con otros capitales. Sí, bueno, está, bueno, con el tema del agua recién lo decías, ¿no? Está saturado verdaderamente y esto ha llevado a la rotura de puentes o a estar ahí prácticamente rebalsados. Sí, es que la fuerza del agua con la que viene es terrible y hubo momentos donde era terrible, vos veías que era cuestión de días que se cayeran algunos puentes viejos, hechos hace muchísimos años, que no tienen estructuras de hormigón y todo eso, y bueno, aún los que tenían alcantarillas ya estaban bastante golpeados. La verdad es que ha sido, nada, mucha agua y es mucha agua la que viene y la que pasa.
Franco, ¿se ha tomado más en serio esta cuestión por parte de Nación, de provincia? ¿Cómo la ves como intendente? Mirá, sí veo por supuesto, las voluntades. Ahora, para tomarlo en serio hay que poner plata. Esto es con recursos, se soluciona. No hay vuelta de hoja, porque el combustible hay que comprarlo. Las máquinas se rompen, porque cuanto más trabajan, más se rompen. Las horas extras se pagan. Entonces, digo, después de hablar tanto y criticar tanto a los municipios con respecto a la tasa vial, me parece que la manera de demostrar realmente si quieren ayudar en la situación o no es con más recursos a los municipios. Si no, todo lo demás termina siendo mentira. Claro. Bueno, ahora provincia anunció, ¿no? Que va a estar, digamos, distribuyendo fondos justamente para afectarlos a la cuestión hídrica. Bueno, obviamente después hay que pasar del dicho al hecho también. Sí, Nación también Nación también. hizo un anuncio que va a haber para todos los distritos de emergencia y te digo, es un paliativo. Alcanza para unos poquitos días. La verdad es que para realmente ayudar se necesitan más recursos. Pues estamos gastando mucho, porque además después es muy fácil criticar el tema de la tasa vial, ¿eh? Es facilísimo, pero el único que termina dando el servicio, que pone las máquinas, que arregla las cosas, son los municipios. Claro. Sí, sí, después por ahí, en este caso, las instituciones o los dirigentes agropecuarios rurales recaen sobre la tasa vial, pero es el sostenimiento del municipio para prestar el servicio, como estás diciendo, para dar la contraprestación a esa tasa vial. Mirá, nosotros hicimos un análisis con valores que nos dio la misma asociación rural hace un año, con los valores del año pasado. La tasa vial representaba para el productor el 0,25% en promedio de lo que pagan en impuestos. En nuestro caso era el 0,18, pero en ese momento, pero si no, aproximadamente siempre el promedio es 0,25. Y con el 0,25 quieren que solucionemos todo. Entonces es muy difícil eso, porque la verdad que el problema central con respecto al productor son las retenciones. Se va el 98-99% de todos los impuestos que paga el productor. Si nosotros tuviéramos un poquito de ese porcentaje, te puedo asegurar que los caminos los empezaríamos no solo a empedrar, sino a asfaltar en algún momento. Claro, Pero la verdad que sí. nos piden hacer de todo con el 0,2, 0,25% de lo que se paga. Es imposible. Sé que es difícil, sí, digamos, la pregunta que voy a hacer no sé si tiene respuesta, y sé que es difícil también, pero recién estabas hablando de, para solucionarlo necesitamos el recurso. Si Sí. hubiese llegado antes el recurso, ¿se podría haber evitado un poco, no toda, pero sí tanta complicación con el tema del agua? Si se hubiera terminado el plan maestro, como se tendría que haber terminado en el 2015, se hubiera ido más rápido. No se solucionaría, pero se hubiera ido más rápido Claro, el agua. Y hay campos igual que tendrían agua, porque también tenemos campos muy llanos donde ya el agua queda estancada. Así que, digamos, eso existiría, pero se hubiera ido muchísimo más rápido con la obra de la Cuenca del Salado si tanto provincia en su momento como nación hubieran hecho las obras correspondientes. sí. Una lástima porque, bueno, se dejó pasar, si bien también complicó al sector agropecuario, pero se podría haber avanzado en materia de obras en este periodo de sequía. Sí, totalmente. Y nosotros, mira, como municipio, arreglando algunos caminos y por supuesto pidiéndole permiso a provincia, hicimos 5 puentes con hormigón armado y todo. Y la verdad que resistieron de una manera fenomenal a esto. Tendrían que ser todos los puentes así, todas las pasadas tendrían que ser mínimamente con una estructura de hormigón. Digo, a esta altura tener que hablar de eso parece muy básico, pero eso es lo que se tendría que hacer. Ahora, la obra real es la obra de la cuenca del Salado, del río Salado, que además resolvería millones de hectáreas que serían productivas. Claro. Digo, la cuenca va por todos lados, pero es una lástima que no existan esas obras que fueron de largo plazo, Sí, ¿no? bueno, esa era la idea en definitiva, ¿no? A ver, por un lado que escurra más rápido el agua, que tenga salida, ¿sí? Y por otro lado recuperar hectáreas, que era un poco la intención de este plan maestro. Está todo estudiado, la cantidad de hectáreas recuperadas y la cantidad de hectáreas que se resolverían con esto, más allá de algunos momentos, porque también hay que entender de que tenemos momentos de muchísima lluvia y mucha sequía. La verdad que estamos viendo condiciones más extremas de las que existían antes, pero se resolverían más rápido. ¿Cómo sigue ahora el contacto, la comunicación con Nación, con provincia? ¿Quedará solamente en esta reunión?
¿Se ha generado alguna especie, como recién decías, de mesa de trabajo para que no quede solamente en esta reunión, sino de poder, digamos, pasar, ¿sí? A la parte práctica? ¿Cuál va a ser el vínculo a partir de ahora? Mirá, se estableció un día de reunión que son los lunes. Este lunes ya fue todo el equipo técnico y los equipos técnicos de todos los municipios alrededor para poner en coordinación entre todos los trabajos que había que hacer en algunos caminos. Entonces, digamos, se va a hacer semana por semana esa coordinación, se establecen cuáles son las prioridades y de ahí cada uno trabaja en lo que le corresponde. Así que eso venimos trabajando bien. Cada uno trabaja, digamos, lo que les corresponde dentro del municipio. Cada uno va a tomar Dentro del un municipio o municipio. aportando capaz que en un camino donde esté cercano a un límite con otro distrito. Y después Vialidad Nacional y Provincial ponen máquinas para también ayudar en cualquiera de esos caminos. Bien. Bueno, porque esto también lo que pasa, lo que estabas manifestando recientemente, ¿no? O sea, el agua se va moviendo también de un distrito hacia los otros. Ahí está el tema Tal también. cual. Tal cual, y el más complicado hoy es Bragado. Sí, La verdad es que está complicado no el distrito, sino la ciudad, porque, digamos, ¿cuál es la prioridad ante cualquier inundación o a cualquier cantidad de agua? Es una inundación en un centro urbano, en un pueblo o en una ciudad. Bragado tiene el agua muy cerca y la verdad que es el más complicado de todos. Esperemos de que no llueva más, porque si no, donde se desborde en algún momento va a sufrir mucho la gente, va a estar muy complicado. y vuelvo. Recién hablabas de la tasa vial y como intendente ya de General Viamonte en estos últimos años, la importancia de todo el trabajo que fue haciendo cada municipio en su distrito para evitar un mal mayor. Sí, lo que pasa es que los municipios podemos hacer poco y nada, porque la verdad es que hacemos arreglos de mantenimiento de los caminos y la verdad que la obra hidráulica corresponde a la provincia, a la autoridad del agua. Entonces, lo que tiene que ver con la disposición de los canales, de los puentes, de las alcantarillas, todo ese trabajo es provincial. Y no es para sacarme el lazo encima, sino por una cuestión de competencia. Nosotros no tenemos esa competencia. La tasa vial es para arreglar caminos, pura y exclusivamente para eso. Y los caminos, en un 70-80% de los casos, en todos los distritos, han quedado más bajos que los campos, porque como se utilizan tanto, Claro. la maquinaria vial cada vez es más pesada, los camiones, que no son los mismos de hace 60-70 años, bueno, van desgastando el suelo. Entonces, todo eso hace muy difícil que lo llevemos adelante. Y de nuevo, con el 0,25 de lo que se cobra. Entonces, por eso digo siempre que hay que tomar dimensión en vez de salir a criticar a los municipios, que es la más fácil, es cortar el hilo por lo más fino de todos, que es por los que ponen la cara con el vecino. Hablando de recursos, Franco, estamos en un momento, sí, también bisagra, si se me permite la expresión, digo porque se está esperando a ver qué pasa con el presupuesto provincial, con el presupuesto nacional, y esto, bueno, indudablemente ustedes como intendentes deben estar expectantes a ver qué es lo que sucede, si se aprueba, si no se aprueba, si vuelven los fondos, por ejemplo, de fortalecimiento, qué pasa con Nación, digo, se está mirando un poco también arriba a ver qué es lo que va a ocurrir, amén del trabajo que tengan que hacer después en la presentación propia, digamos, ¿no? Del presupuesto. Sí, lamentablemente nos hemos acostumbrado a presentar presupuestos más allá de provincia y nación. Y a veces con valores de inflación que nosotros intentamos que sea más cercana a la que va a ser la real y no la que pone la nación. Y digo, no por este gobierno, sino por todos los gobiernos anteriores. Le vienen errando feo. Lo que sí se necesita es un presupuesto porque es una herramienta, primero para el presidente y para el gobernador, y en segundo lugar, a la par, siempre se aprueba la parte impositiva, cuánto se aumenta y cuánto no se aumenta. Y la verdad es que si no tienen esa herramienta, el gobernador y el presidente, es muy difícil poder llevar adelante la gestión. Así que esperemos que se aprueben ambas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un problema estructural, más allá de que hoy gobierne el kirchnerismo y que antes gobernaba Vidal, siempre planteamos lo mismo, los intendentes radicales, de que hay un problema estructural, de que la provincia recibe el 22% y 40% es la que aporta la nación, por lo cual Claro. siempre la provincia de Buenos Aires está desfasada, y por eso muchas veces tiene que tomar endeudamiento. De nuevo, no porque esté a favor del endeudamiento, yo soy férreo opositor a eso,
pero sí es una realidad que le sucede a la provincia de Buenos Aires debido a cómo está distribuida la coparticipación con todas las provincias. Así que yo apuesto primero porque está el presupuesto y segundo porque en algún momento se encuentra un valor real y un mejor valor para la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿vislumbrás un mejor panorama, digo, desde la estabilidad y también de que se pueda volver a tener presupuesto? Porque en los últimos años, prórroga presupuesto nacional, no se aprobó el último año el presupuesto provincial, y también ustedes de los municipios haciendo una proyección así, sí, a lo que surja, porque con el tema de la inflación era muy difícil. Sí, sí, sí. Igual es cierto de que todos necesitamos estabilidad y que no haya inflación, la verdad que eso mejora mucho porque te permite previsibilidad, te permite saber qué es lo que vas a poder hacer y qué no. El problema es que como hay tanta recesión económica, es tanto el parate para la familia, que Sí, eso también repercute en el Estado. No es que la familia no tiene para comprar y nosotros como municipio imprimimos billete y es como si nada pasara. No. Nosotros tenemos nos pasa lo mismo que en todas las familias. Entonces, si bien vamos a tener más previsibilidad, lo que vamos a tener es menos plata y posiblemente no hagamos casi obras en lo que viene. Entonces, también esa es una dificultad, pero bueno, por lo menos, ojalá que en algún momento nos enderecemos como país. Nosotros necesitamos no tener inflación y crecer, aunque sea al 3-4% anual, real, por año, porque en 10 años eso significa que sos 30 o 40 veces más rico de lo que eras, 30 o 40% más rico de lo que eras. Entonces, esa estabilidad es necesaria. Pero bueno, nos cuesta como país. ¿se siente en el Ojalá pago, que... ¿se siente en el pago de tasas esto o no? O la gente igualmente cumple, los contribuyentes siguen cumpliendo pese justamente a esta recesión y por ahí el hecho de esta falta de dinero? Nada, las contribuyentes no cumplen en ningún caso. Creo que hay una falta de costumbre y una cuestión cultural de no pagar las tasas municipales. Hay un desprecio a lo municipal muy importante. Es más, nosotros presentamos el presupuesto y si cobráramos, si el 100% de la gente pagara la tasa de barrido y limpieza, igual la subsidiaríamos con el 50%. Igual, igualmente. Igualmente, al más rico y al más pobre. Sí, 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 sí. Porque si pondríamos el valor de lo que hay, nos matan hoy. Y la verdad es que vos tenés no sé, el otro día compré una docena de empanadas, no en el mismo lugar que Darín, no en la misma, de acá local, 15.000 pesos y nosotros tenemos las tasas al 30% de eso. Claro. Y la gente compra todavía pizzas y empanadas, pero no pagan la tasa municipal. No hablo de los que no pueden, porque el que no puede son situaciones particulares, nosotros lo prevemos, lo vemos, pero digo, en eso hay mucha gente que no está acostumbrada y no paga las tasas municipales. Claro, sí, no, no hay una costumbre, ¿no? Una costumbre de poder pagarlas. Pero bueno, después se exigen al municipio, que ahí está la cuestión. No, todos se le exige al municipio. Volvemos, ¿no? Todos se le exige. Sí, Hoy no es la primera ventanilla, es la primera y única ventanilla para la gente. Así que se le exige y nos putea, para decirlo lamentablemente con una mala palabra, pero es así. Somos el destino de todos los insultos de la gente porque somos el único que ponemos la cara. también. Y me parece que el futuro, te digo la verdad, para mí es con municipios, con un poco más de recursos, no mucho, con un poco, pero haciéndonos cargo de más cosas, porque después la gente que está en La Plata o la gente que está en Capital Federal no le importa los toldos, Chivilcoy, y no porque no les importe por maldad, sino porque están lejos, no tienen la presión social. Entonces, las cosas se resuelven en el territorio. Y si después vos tenés más recursos para resolverlo y no lo resolvés, la gente te vota en contra. Ya hoy no es como antes que te llevaban puestos, te metían la boleta en el bolsillo, te obligaban. Yo creo que hay que confiar más en la sociedad y el que no funciona lo echan, ¿eh? No, no, no hay vuelta de hojas. Entonces, yo creo que hay que confiar mucho más y que los municipios en el futuro tienen que hacerse más cargo de las cosas, pero por supuesto, con plata. Franco, no te quito más tiempo, muchas gracias por charlar con nosotros. La verdad que queríamos tener este contacto para contarnos, interiorizarnos un poco de lo que está ocurriendo con la situación hídrica, con esta reunión que han tenido y que van a seguir teniendo también. Y bueno, un poco también conocer la realidad, ¿no? Presupuestaria, más ahora que tanto se está hablando a nivel nacional, a nivel provincial también de presupuestos y qué pasa con los municipios, fundamentalmente. Muchas gracias por tu tiempo. Claro, muchísimas gracias a vos y bueno, un abrazo para toda la gente de Chivilcoy que las quiero mucho y
principalmente a toda la gente que nos mandan para acá y que tenemos acá en el municipio. Que sigas Un muy abrazo bien, grande. muy amable. Franco Flexas charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, el intendente de General Viamonte, para contarnos, bueno, acerca de una reunión que se llevó a cabo el pasado fin de semana, el 9 de julio, y que promete continuidad para ver si se puede resolver un poco toda esta situación complicada desde lo hídrico que están atravesando varios municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos, por supuesto, el de Viamonte, Bragado, 9 de julio, Carlos Casares, etcétera, Lincoln. Vamos a hacer una tanda en la mañana del centro y después nos metemos con otra cuestión, con otra entrevista, pero ya más